Bienvenidos a Cuerdas de Amor. Un cordial saludo a todos nuestros oyentes. Que el Señor los bendiga. En este momento queremos agradecer a los oyentes de Finlandia, en el departamento o estado de Uusimaa, quien también se han sumado a los muchos oyentes que escuchan este importante programa de fe y esperanza para sus vidas y la de los suyos. Gracias por tenernos dentro de sus podcasts de preferencia. Esperamos apoyarlos en oración en todo lo que necesiten y que la gracia de Dios les acompañe en todas sus actividades. Recuerda que necesitamos de tu apoyo, dándonos un me gusta en las publicaciones de estos capítulos. Comparte los enlaces con aquellos que pensarías que necesitan este mensaje y permite que la palabra de Dios siga extendiéndose por toda la faz de la tierra. Y continuamos con las preguntas, y para este capítulo tenemos: ¿es cierto que debo de proclamar a Jesús? Para este mensaje debemos considerar que el Evangelio es una cuestión de vida o muerte. Tan sencillo como ello. No podemos tapar el sol con un dedo, así como también no podemos tapar el hecho de que muchas personas están entrando a una eternidad en el infierno por causa de no creer en la verdad de la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos en Juan capítulo 3 versículo 18: el que crea en el Hijo de Dios no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. El hombre está sumergido en su pecado y en algún momento de su historia tendrá que darle explicaciones a Dios de todas sus acciones que no han tenido un verdadero arrepentimiento en un gran juicio, pero la única forma para salvarse es a través de la fe en Cristo Jesús. Y escuchen bien, si esta persona lo hizo en vida. Este último es muy importante porque muchos pueden pensar que primero pasan una vida aparentemente desenfrenada y fuera de peligro sin darse cuenta que no es dueño de nada. Como lo escuchamos en audios anteriores, no puedes ni siquiera cambiar el color de uno de tus cabellos. ¿Cuánto más podrías estar pensando que está a salvo tu vida? Nadie puede asegurarte eso. Pero vemos el proclamar el nombre de Jesús como el evangelismo, el hacer conocer los hechos del evangelio, como también el amor por las almas de aquellos que no han conocido la verdad que es Cristo. Por eso nuestro Señor y Salvador nos dice en Marcos capítulo 16 versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esto nos lleva a que debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo. Entonces nosotros debemos de pedir a Dios que nos dé a cada uno de nosotros el amor por las almas, el amor por nuestros semejantes, porque si logramos compadecernos por los demás y comprender la inmensa realidad de que si estas personas mueren sin Cristo, sin hacer un cambio en sus vidas por amor a Dios, éstas se irán para el infierno. Entonces esto nos hará apasionarnos para ir por todos aquellos y llevar el conocimiento de Dios a todas las criaturas. Cuando ingresé a la iglesia, sentí inmediatamente mi llamado a predicar, a estudiar las Escrituras y a enseñarlas con todo aquel que me abra las puertas de su casa y de su corazón. Es ahí donde encontré que podía apalancarme con el grupo de jóvenes, además de que aplicaba en ese entonces a los jóvenes de la iglesia. Entonces empezó una fuerza intensa por mostrar al mundo de que Jesucristo es el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Y es ahí donde comienza a generar en mí estrategias evangelísticas, sin conocer mucho de cómo debía hacerlo. Solo existía en mí ese deseo de llevar la palabra de Dios. Y en aquel entonces me asignaron un grupo de jóvenes. Le puse el grupo de evangelismo. Y con ellos empezamos a realizar diversas campañas en los buses, en los colegios, en los parques y en los hospitales. Pero en este último ocurrió un caso que quisiera comentarles. Estuvimos visitando los enfermos en el Hospital Departamental de Pasto, en Nariño, y estuvimos en 2 pabellones, los cuales algunos nos recibieron bien y en otros tal vez no tan bien como esperábamos, pero había un cuarto en particular que estaba una anciana de alta edad, pero ella estaba quieta, inmóvil. Entonces me le acerqué y en ese momento ella abrió sus ojos. Entonces le empecé a decir que venía en el nombre de Dios y que Dios tenía algo especial para ella, que no importaba lo difícil de su situación y que Dios tenía una salida para ello. Entonces miré que no me decía nada y finalizando mi mensaje, que no fue más de 2 o 3 minutos, ella me miraba fijamente pero no se movía, tampoco me decía nada. Entonces en ese momento le dije que si quería que la guiara en una oración, pero ella no me respondía, ella solo me miraba. Entonces como que algo en mí no me empezó a gustar y me quise poner como, por un momento me quise enojar.
Pero luego el Espíritu de Dios me lleva a preguntarle: ¿usted no me puede hablar? Pero tampoco se movía, ni el rostro, solo sus párpados. Ahí fue donde le dije: si usted me entiende, por favor cierre sus párpados una vez para decirme sí, y si me quiere decir que no, parpadea 2 veces. Ahí fue que le dije: señora, ¿usted me entiende? En ese momento, y ella parpadeó una vez. Cuando lo hizo, me emocioné tanto en mi espíritu que me di cuenta que Dios me había llevado a ella, tal vez a sus últimos minutos de vida para su salvación. Entonces le dije: repita desde su corazón la siguiente oración. Y en ese momento le dije que cerrara sus ojos y oramos juntos. Y así lo hizo. Cerró sus ojos y con sus lágrimas pronunciándose en ese momento, ella recibió a Cristo. En esta oración se arrepintió de su antigua forma de vivir y recibió la paz. Cuando terminé la oración, sus ojos no paraban de llorar y sentí que Dios ya estaba en su vida y que el camino que faltaba para ella lo llevaría acompañada de la mano del Señor. En este ejemplo, en este simple ejemplo, al finalizar me sentí el hombre más utilizado por Dios. Ni el llenar un estadio me podría quitar el gozo que sentía por lo que Dios estaba haciendo en mí. Entonces no me imagino la fiesta que existía en el cielo por un alma que vuelve al redil con Dios. Tal vez no te emocione el predicar, el hablar de Cristo, pero qué difícil saber que muchas personas que conocemos y que de pronto los hemos visto e interactuado con ellos y ver que ellos mueren y que esa muerte fue sin aceptar a Jesús, es un dolor inmenso. Y a los que aman a Dios es un cargo de conciencia por no haberles dado esa oportunidad de mostrarles el camino hacia Dios. Nosotros debemos entender de que repartimos la palabra de Dios, pero nosotros somos incapaces de convencer a nadie. Esto no es nuestra función, sino del precioso Espíritu Santo. Por eso está dicho en Juan capítulo 16 versículo 8: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es entonces donde Él le convencerá y le hará ver sus necesidades de salvación. También porque la palabra es viva y es eficaz. Si nosotros hablamos a otros de Dios sin usar la palabra de Dios, ese mensaje carece de verdad, carece de poder y solamente tiene interpretaciones personales que no suman ni restan en el mundo espiritual. Solo la preciosa palabra de Dios es la arma contundente que permite cambiar la vida de todo aquel que se acerca a Dios. Por eso la palabra de Dios dice en Isaías 55, versículos 10 y 11: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Es por esto que la palabra de Dios es una pequeña semilla que germinará en su tiempo en el corazón de las personas. Si nosotros hablamos nuestros testimonios, hablamos nuestras experiencias, pero no van sazonadas con la palabra de Dios, ese mensaje podría ser infructuoso. Pero si por el contrario, la sazonamos con la bendita palabra de Dios, veremos milagros. Tal vez no se ha revelado a su vida ese mensaje inmediatamente, pero después pueden pasar que otras personas en otros escenarios le comenten de Jesús, y como tenían la palabra sembrada, es posible que la cosecha sea dada en su momento. Por eso no debemos desanimarnos cuando nosotros presentamos la palabra de Dios. Como un campesino lanza las semillas a la tierra, algunas germinan, otras germinan en su tiempo, pero quien da el crecimiento es Dios. Por lo tanto, es importante el hablar de Jesús en todo momento. Recuerdo en las lecturas de libros de hombres de Dios que han tenido un mover impresionante en el poder del Espíritu Santo, se encuentra el pastor Benny Hinn, el cual fue llevado por el Espíritu y le mostró revelaciones de Dios. El pastor miró un ángel que tenía una cadena en su mano, atada a una puerta que parecía llenar todo el cielo. La abrió y allí había gente hasta donde él podía ver, almas. Todas estaban moviendo hacia un gran y profundo valle, y el valle era un infierno rugiente de fuego. Él comenta que era atemorizado y vio a miles de personas caer en el fuego. Los que iban al frente de la muchedumbre estaban resistiéndose a seguir, pero la aglomeración de la humanidad detrás de ellos los empujó a las llamas. Entonces el Señor le habló al pastor y le dijo: si no predicas, serás responsable por cada uno de los que se están cayendo. Instantáneamente se dio cuenta de que todo lo que pasaba en la vida de él
era por un propósito que era el predicar el Evangelio de Jesucristo. Con este breve testimonio debemos de reflexionar de lo que estamos haciendo con lo que hemos aprendido ahora. Por último, quiero que cierres tus ojos y vamos a tratar de ver la imagen del testimonio de Benny. Quiero que te imagines en este momento, cerrado tus ojos, el mismo panorama, a cientos de personas que tú conoces haciendo fila para caer en el rugiente fuego del infierno. Quiero que visualices a tu vecino, al tendero del autoservicio, a la persona que te ayudó en los servicios generales, a tus compañeros de trabajo, a tus jefes, a tus familiares, a tus tíos o tías, a tus padres, a tus hijos, a tu esposo o a tu esposa que se han alejado de Dios. Imagínalos que están a punto de caer en el fuego eterno. Un escenario terrible, ¿cierto? Ahora te pregunto, ¿qué vas a hacer? ¿Tienes el conocimiento de la palabra de Dios? ¿Vas a seguir callado? ¿Vas a seguir con la misma actitud de no compartir por el qué dirán? Existen personas que niegan sus convicciones cristianas por entrar en un círculo social. Cuidado con eso. Muchos tienen la posibilidad de compartir en sus redes sociales los capítulos de Cuerdas de Amor o de cualquier otro predicador y no lo hacen. ¿Por qué? Es mejor siempre mostrarse como un hijo seguidor de Cristo que como una simple criatura de la creación de Dios. A la pregunta respondemos, claro que sí. Debemos de proclamar la verdad de la palabra de Dios sin temor, sin el qué dirán, simplemente mostrarnos tal cual somos en Él, en Dios. Recuerda compartir este mensaje con todos tus contactos. Vamos a ejercer desde este momento el proclamar a Dios. Y comparte con todas las personas que puedas alguno de los mensajes de Cuerdas de Amor. Este mensaje es para ti, para activarte, pero puedes compartir los demás capítulos que hablan del amor de Dios y sin querer estamos haciendo lo que Él nos envió a hacer, llevar la palabra de Dios a todas las criaturas. Que el Señor te bendiga y te guarde, y toda la gloria y la honra es para nuestro Señor y Salvador. Que el Señor me los bendiga.